Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Cáncer y el trabajo. Bueno, dentro de lo laboral, dicen desde que hay cierta persona, desde que entró una persona en lo laboral, parece ser que todo se ha parado, todo se ha estancado. Pero a mí a día de hoy me salen unos cambios. Cambios que muchos de vosotros recibiréis comunicaciones o os comunicaréis, que muchos de vosotros tienen que ver con el tema de renovaciones, para otros de vosotros retomar un asunto que tenga que ver con el tema de subir el sueldo o algo por el estilo, Cáncer. Sea lo que sea, sí dicen las cartas, son buenas noticias para ti, es algo que tú estabas esperando. Cáncer, que estáis trabajando, también tengo que decir que si estáis dudando de cambiar de trabajo, estáis en esa posición como que no sabéis muy bien qué hacer y estáis en comunicación con un hombre para esto, yo os diría que no hagáis el cambio, por lo menos por esta persona o con esta persona, ¿eh? Cáncer, que no estáis trabajando, noticias muy positivas para vosotros de cara al futuro inmediato, donde tú puedes ir o puedes trabajar en un lugar del pasado, Cáncer. Aquí todo depende también, dicen las cartas, de cómo se realice el trabajo. Hay cosas que en ese lugar, dicen, no han cambiado. No esperes que haya cosas que han cambiado. El ambiente es un poco pesado, sí te lo voy a decir, ¿eh, Cáncer? Yo te veo en este lugar del pasado alrededor de 4 meses aproximadamente. Los Cáncer que tenéis un negocio. Cambios rotundos y cambios que te llevan como a abrirte los caminos dentro de tu negocio, como a hacer otras cosas dentro de tu negocio. Pero también te dicen aquí las cartas, Cáncer, ¿de quién te estás guiando tú para coger cierto camino u otro? Porque aquí dicen las cartas, te estás guiando de alguien que no tiene ni idea. Bien, así que evita una equivocación, Cáncer. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer, ahora sí, con tu economía. Vamos a ver, Cáncer, y tu economía. Veo muchos de vosotros, Cáncer, que recibís noticias de cambios aparentes respecto a tu economía. Y te digo aparentes porque ese cambio, ese dinero realmente no se llega a percibir. Se va percibiendo muy lentamente, ¿eh, Cáncer? Entonces aquí dicen las cartas que sí irá estableciéndose tu economía, pero no a la velocidad que tú quieres. Otros de vosotros, Cáncer, veo que os puede generar una salida de dinero, un gasto importante, una persona joven. Cuidado con esta persona, porque sea lo que sea que te pida esta persona, si es dinero, si es que inviertas, si es que hagas algo con esta persona, dice miente. Cuidado aquí, Cáncer, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros.
Cáncer que estáis solteros, te veo bien, te veo en plenitud a día de hoy, ¿bien? Te veo pleno, te veo feliz contigo mismo, da igual la situación que tengas, estás conforme, estás bien, no veo un desasosiego, ¿bien? Sí veo una persona que está mirándote, Cáncer. Y tú sabes, creo que sabrás o sabes qué persona es. ¿Te gusta que te mire esta persona o te gustará que te mire esta persona? Sí, pero ves como algún tipo de impedimento con esta persona. Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Porque piensas que no ha cerrado una etapa de su pasado, un ciclo de su vida, así lo dicen unas cartas. Parece ser que esta persona le une a una persona de su pasado algo referente a lo laboral, entre otras cosas. Entonces esto es lo que a ti te echa para atrás, Cáncer, ¿bien? Esta persona que yo veo aquí, Cáncer, podría ser un poco más joven que tú. Y sí, tengo que decir que aunque tú iniciaras una historia con esta persona, es cierto que a la parte, a la ex o al ex, dice por asuntos laborales, esta historia se ocultaría. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Podrías estar bastante tiempo en la clandestinidad con esta persona por esta razón. Y sería algo que no entenderías, así lo dicen las cartas. Habría momentos en los que no entiendo por qué esta persona discute con esa parte, porque tiene una relación, como que se entera esa es o ese es que tiene una relación y ellos dos discuten mucho. Y esto es algo que si yo no lo entiendo, pues imagínate tú, menos lo vas a entender y menos aún cuando no hay nada emocional de por medio, ¿no? Dicen las cartas. Es una historia muy basada en la atracción sexual, en el morbo, si te lo digo. Cáncer, me gusta lo que vas a vivir. Es cierto que tú puedes llegar a algo más serio con esta persona, pero aquí dicen las cartas, no te precipites en el tiempo, porque esta situación se puede alargar. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Yo sí apuesto por esta historia, Cáncer. Porque aquí hay algo que dicen muy claro las cartas. Dice, no te confundas porque con la otra parte lo que tienes es una amistad. Todo lo demás, todo lo que tú pienses, todo lo que tú imagines, es simplemente porque esta persona no puede dar ciertos pasos por otros intereses. No por un interés de emoción ni nada por el estilo. Esto quiero que quede muy claro aquí, ¿eh? Ya me contaréis, Cáncer. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Cáncer, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Cáncer, casados en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Cáncer, mira, hay cosas que van fluyendo, ¿vale? Van avanzando. Se avecinan éxitos para vosotros dos, pero también las cartas
avisan de que hay que tener cierto cuidado con ciertas personas del pasado. Bien, vamos a ver qué más. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Es que claro, aquí dice, llega el momento de solucionar algo con una persona del pasado, de poner, no unas reglas, sino regularizar algo, dicen. Y esto es importante para vosotros, pero a esa persona no le viene bien, nada le viene bien, nunca nada le viene bien. Y claro, aquí dice, hay que tener cuidado, no hay que darle mucha credibilidad a lo que dice esta persona. Para vosotros, Cáncer, se avecinan cambios de domicilio, para muchos de vosotros, para otros de vosotros, convivencia. Los que estéis en distancia a día de hoy, dice, después de un desplazamiento tendréis un encuentro. Encuentro en el cual, Cáncer, es todo como más intenso. Es un encuentro con muchas decisiones tomadas, con avances muy positivos, con continuidad en la relación y, como he dicho antes, de convivencia. Cáncer, vamos a seguir. Cáncer, casados, en convivencia y en novios. Muchos de vosotros os veo hablando de la posibilidad de tener hijos, los que podáis, agrandar la familia o algo por el estilo. Os veo en esa comunicación a muchos de vosotros. En cuanto a las emociones y a los sentimientos, hay una queja. Yo sí veo que hay una queja por por parte de alguno de vosotros dos. Pero dice, solo se trata de entender a esta persona. O sea que lo que están diciendo aquí las cartas no es que no haya sentimientos. Lo que pasa es que es una persona que cuando está en la calle, cuando la están viendo, no muestra sus sentimientos. Pero esto no quiere decir que no haya sentimientos. ¿Bien? Veo una historia aquí a nivel familiar. No me preocupa porque es algo muy sutil lo que marca. Dice, son opiniones, ¿vale? Habla de opiniones. Entonces, estas opiniones a nivel familiar, dicen, no nos deben de afectar. Dice, hay que tomarlas, en este caso, dice, o hay que tomarlas o se tomarán como algo positivo. Bien, entonces no veo un problema por lo que piense la familia, Cáncer, no lo veo así para vosotros, no. Es una familia con una manera de pensar muy diferente. La manera de vivir la relación muy diferente, Cáncer, a la tuya. Entonces, si piensas esto y analizas los comentarios, verás cómo no tiene más trascendencia. Es que no hay que darle más trascendencia. Veo, Cáncer, a partir de ahora como forjando un futuro, y en este caso yo tengo que decir que es un futuro sólido, ¿bien? O sea que estáis como en el comienzo de algo estable en vuestra vida. Vamos a ver qué más. También veo muchos de vosotros, una parte
en la cual dice, se prefieren dejar cosas que pasaron ya enterradas. Esto es muy positivo para la relación, Cáncer. Porque si esto no se deja enterrado, si esto no se deja en un pasado, es muy difícil, ¿no? Esa solidez que yo he visto. Entonces, es normal, dice, que uno de los dos diga, el que haya estado metiendo caña, claro, diga, voy a dejar esto enterrado. Los que estéis en dudas de que tengáis que saber algo, Cáncer, lo que tienes que saber no es lo que tú te imaginas. No es lo que tú te imaginas. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Cáncer y tu mensaje especial del amor. A todos los cambios que te brinda la vida, Cáncer, dice, deberás de acogerlos con mucho amor. No debes de acogerlos pensando en si vas a hacer las cosas bien o las vas a hacer mal. Simplemente vivirlos tal como vienen. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Cáncer, veo muchos de vosotros que seguiréis o os haréis pruebas relacionadas con el tema de riñones, ¿vale? Veo inflamaciones de vientre y todo podría estar relacionado. Pero como siempre te digo, ya sabes que no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Los comentarios no pueden romper nada en tu vida a día de hoy, Cáncer. Hay una solidez. No pueden romper nada porque estos comentarios ya son muy repetitivos, ¿vale? Entonces se repiten constantemente y no es nada nuevo, entonces no cumplen su función, ¿no? Cáncer, te voy a dar un número, el número 22. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.